no se suponía que yo estuviera aquí en el Zulia. En mis planes no estaba, porque el 18 de junio, es decir, el mes pasado, mi esposa y yo emprendimos un viaje con dirección a los Estados Unidos. El viaje tenía múltiples propósitos, pero uno de los principales motivos del viaje era predicar, servir a Dios. Íbamos a estar compartiendo en algunos estados de allá de Estados Unidos, y también íbamos a estar en el aniversario de la iglesia de unos pastores amigos. Lamentablemente, ese 18 de junio, después de 12 años viajando a ese país, nos negaron la entrada. Uno de los motivos, por ser venezolano, y además de esto, nos cancelaron las visas. Regresamos, y cuando venía en el avión de regreso, un poco frustrado, un poco triste, decepcionado por todo lo que yo había planificado, porque la agenda estaba lista, porque se suponía que eran los planes de Dios para nosotros en ese viaje. Cuando voy así confrontado, que no entendía nada de lo que estaba pasando, entonces Dios empieza a mostrarme y a inquietarme que si no se me permitió la entrada es porque el reino tenía una asignación mayor. Alguien diga amén a eso, por favor. Así que comencé a meditar y comencé a pensar: Señor, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es esa asignación mayor que tú tienes para nosotros? Yo necesito que el de la batería me ayude a ministrar, por favor. Y empiezo a pensar: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es esa asignación? Y mientras estoy meditando durante estos últimos días, uno de esos maravillosos días donde Dios me habló, no hay nada más poderoso que cuando Dios te hable. Alguien diga amén a eso. Y mientras estoy allí en medio de mi incertidumbre, como a eso de las 6 de la mañana, escucho la voz del Espíritu que me dice: hay una asignación mayor. Y yo le digo: Señor, ¿y cuál es esa asignación mayor? Ayúdame a predicar, por favor. Y el Señor me respondió con voz de trueno: esperanza viva. Ay, Dios mío, yo pensé que usted se iba a alegrar. Yo pensé que usted se iba a contentar. Yo vine a decirle a alguien de parte del cielo que cuando los planes cambian, cuando lo que tú tenías estructurado cambia, cuando tu agenda comienza a cambiar, es simplemente porque el reino está en el asunto. Cuando el reino cambia los planes, es porque hay una asignación mayor. Alguien diga amén a eso. Por eso estoy aquí. Porque al reino le plació mostrarme que sus caminos no son los míos y sus pensamientos no son los nuestros. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. ¿Alguien dice amén a eso? Definitivamente, Dios siempre tiene y tendrá planes maravillosos para todos sus hijos, pero necesitamos entender que Él siempre nos dará mucho más allá de lo que pensamos, entendemos o incluso imaginamos. Cada vez que usted entiende que los planes de Dios son más altos que los nuestros, cada vez que esto se nos revela, podremos entonces comprender que Dios siempre tendrá algo más grande. Sea lo que sea que hayas conquistado, sea lo que sea que hayas alcanzado, o sea lo que sea incluso que hayas obtenido, siempre habrá una asignación mayor de parte
del reino. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y basada en esa introducción, quiero bendecirle bajo el tema una asignación mayor. Libro de Marcos capítulo 4 verso 35. Para los que se quedaron desde el primer turno para este segundo turno, esta es la continuación o la segunda parte de lo que fue el primer mensaje de esta hermosa mañana. Marcos capítulo 4 verso 35 dice de la siguiente manera, leeremos aproximadamente unos 5 versículos. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Levante la mano derecha y repite estas palabras conmigo. Diga conmigo: pasemos al otro lado. Una vez más hasta que se le revele: pasemos al otro lado. Una vez más con convicción: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Verso 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Verso 41 y último. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La palabra del Señor está bendecida. ¿Cuántos dan un fuerte amén? Lo primero que quiero hacer es centrar mi mensaje en ilustrarle lo que está ocurriendo. Una de las cosas que usted necesita entender es que antes que pase esto que acabamos de leer, Jesús viene de predicar durante todo un día. En otras palabras, cuando usted lee los capítulos anteriores, se dará cuenta que Jesús arrancó a predicar desde muy temprano, y luego dice la Escritura: y aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. En otras palabras, Jesús viene de predicar 4 sermones. Jesús viene de predicar desde bien temprano, y cuando llega la noche, a pesar de que quizás estaba exhausto, a pesar de que quizás tenía hambre, a pesar de que quizás se sentía cansado y sus emociones quizás estaban agotadas, Jesús saca una expresión que me bendice hasta las medias. Jesús dice: pasemos al otro lado. Una de las cosas que me sorprende como dato es que la Biblia dice que Jesús predicó 4 sermones aquel día. Predicó la parábola del sembrador. Número 2, predicó la parábola del crecimiento de la semilla. Número 3, predicó la parábola de la semilla de mostaza. Y número 4, cerró con nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero hay algo que me bendice más allá de los 4 sermones que Jesús dio a sus discípulos. Y lo que más me bendice no es los 4 sermones que dio, sino el ejemplo que les dio a pesar de estar cansado. Les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Y sabe por qué esto es importante? Amada persona que estás acá, que quizás tienes 5 años sirviendo al Señor, quizás tienes 2 años que recién vienes a la iglesia, quizás naciste en el evangelio, quizás tienes 20 años sirviendo a Cristo, o quizás pueden ser 30 años. Te vine a decir de parte del cielo
No te puedes conformar. Puede que estés cansado, puede que estés agobiado, puede que estés desanimado, pero quiero decirte de parte del cielo, hay algo más del otro lado. Yo no sé para quién es esta palabra, pero yo vine a decirle a alguien de parte del cielo, hay algo más allá de la unción, hay algo más allá del ministerio, hay algo más allá de la célula, hay algo más allá de hacer discípulo. Y esa revelación es, levante su mano derecha y diga conmigo, aprender a hacer su voluntad. ¿Sabe? En el ministerio, en el caminar con Dios, nos vamos a enfrentar a dificultades, circunstancias, procesos, desiertos. Asimismo también nos enfrentaremos muchas veces a paraísos, bendiciones que Dios nos entrega. Pero en medio de esos procesos, en medio de esas dificultades o en medio de esos tiempos de bendición, usted necesita entender que hay algo más allá del ministerio, que hay algo más allá de la célula, hay algo más allá de la familia, hay algo más allá de las emociones. Y ese principio es aprender a hacer su voluntad. El propósito define tus pasos, el propósito te marca la meta, el propósito está por encima de sentimientos, por encima de emociones. Aprender a hacer su voluntad es lo que te va a garantizar el cielo. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Amada persona que estás aquí en esta mañana, la unción no te garantiza el cielo, el ministerio no te garantiza el cielo, las células no te garantizan el cielo, tener discípulos tampoco. Pero hacer su voluntad es la mayor revelación de las Escrituras, porque está ligada, levante la mano derecha y diga conmigo, a la obediencia. ¿Por qué estás hablando de esto, evangelista? Porque en unos pocos días esta casa se enfrenta a una asignación mayor. Dios mío, usted necesita escuchar esto. Sé que los años pasados conquistaron, llevaron mucha gente, movieron muchos buses, movilizaron muchas personas, pero este año no se pueden conformar. Ay, Dios mío, yo vine a decirle a la iglesia MCI Maracaibo Norte, pasemos al otro lado. Alguien diga amén a eso. Este año, Esperanza Viva será aún más glorioso, será aún más poderoso. La pregunta de los 100 millones es: ¿por qué, evangelista? ¿Sabe cuál es la respuesta? Porque Dios no tiene límites. Ay, Dios mío, usted necesita sacudirse el espíritu de conformismo. Usted necesita entender que Jesús, después de haber predicado a las multitudes, después de haber predicado 4 sermones, después que mucha gente fue impactada, fue bendecida, la Biblia dice que agarró a los discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. No nos podemos conformar, porque el reino siempre va en avance, siempre está en movimiento y siempre va por más. Alguien diga amén a eso. Mueva a su vecino, despiértelo y dígale: pasemos al otro lado. Pellizque a 2 o 3 y dígale: pasemos al otro lado. Vamos, dígale: Esperanza Viva cuenta contigo. Esperanza Viva cuenta contigo. Vamos, dígale: tú eres el protagonista. Hay personas en esta casa que durante todo el tiempo, a pesar de la situación que vive nuestra nación, quiero felicitarlos porque estoy seguro que han mantenido su célula. Hay gente acá que, a pesar de que los padres de la casa están en otra misión, hay personas que han mantenido este ministerio.
Hay personas que a pesar de la crisis económica que vive nuestra nación, han mantenido su negocio. Hay personas que a pesar de todos los contras, de los bajos pagos para los sueldos, han mantenido su trabajo, han mantenido su empleo. Por eso hoy Dios te dice: no te rindas, pasemos al otro lado. Viene un nuevo nivel. No te conformes, no te conformes, porque Dios no tiene límites. Ahora voltea a ver a su vecino con amor. Póngale cara de gatico de Shrek y dígale: pero no todo siempre será fácil. Vamos, ministre a 2 o 3, dígale: no todo siempre será fácil. Y aquí comienzo a predicar. ¿Sabe? En el caminar de la vida, del ministerio, de la familia, siempre se levantarán obstáculos. Yo lo llamo fuertes tempestades de viento. Explícame eso, evangelista. Hay un misterio que ocurre cuando Jesús expresa y declara: pasemos al otro lado. En otras palabras, preparó a sus discípulos, les dijo: ya este territorio lo conquistamos, ya este territorio lo evangelizamos, pero hay un nuevo territorio que necesita ser evangelizado y conquistado. Por eso le suelta la palabra: pasemos al otro lado. Pero lo que me sorprende es que cuando Él declara: pasemos al otro lado, y se ponen en movimiento, inmediatamente a mitad del camino se les presenta un obstáculo. La pregunta de los 100 millones es: evangelista, ¿cuál fue ese obstáculo? La Biblia dice que cuando van a mitad del lago, o mejor dicho, del mar de Galilea, empieza una fuerte tempestad de viento. Aquí hay 2 datos teológicos que necesito compartir. Número 1, la Biblia dice que ellos estaban cruzando el mar de Galilea, pero el mar de Galilea en realidad es un lago. No es mar. Se le dice mar de Galilea, pero es un lago, el lago Tiberíades. Y hay un dato interesante, que es el segundo dato, y es que en los lagos no hay olas. En otras palabras, en los lagos no hay tormentas. Y esto es interesante porque Jesús va a mitad del camino cruzando un lago y se levanta una tormenta en medio de un lago. La pregunta de los 100 millones es: ¿qué se estaba levantando en contra de Jesús para frenar el avance, para frenar la conquista y frenar los planes que Dios tenía de conquistar? La Biblia nos enseña un dato muy curioso. La Biblia dice que fue una fuerte tempestad de viento. Yo pregunto en esta hermosa mañana: ¿alguien recuerda en la historia de Job cómo murieron los hijos de Job? La Biblia describe que estaban reunidos dentro de una casa y se desató una fuerte tempestad de viento que vino por las 4 esquinas y tumbó las paredes, y los hijos de Job terminaron muertos. La pregunta de los 100 millones es: ¿quién estaba detrás de la fuerte tempestad de viento que mató a los hijos de Job? Previos capítulos anteriores, usted se da cuenta de que Satanás tiene una conversación con Dios Padre y se le fue autorizado zarandear a Job, pero no tocar su vida. El que está metido detrás de la tempestad de viento que aniquiló a los hijos de Job fue Satanás. Ahora encontramos un Jesús con una frase de conquista que yo quiero que usted se lleve en el corazón: pasemos al otro lado. Y cuando van a mitad, la Biblia dice que se levanta una tormenta. La pregunta de los 100 millones es: ¿quién estaba detrás
de la fuerte tempestad de viento, de una tormenta que se genera en un lago? La respuesta nos la da el capítulo 5, lo que prediqué en el primer servicio. Estoy predicando de atrás para adelante, hermano. Porque en el capítulo 5, cuando Jesús desembarca con sus discípulos, el primero que le sale al encuentro es el endemoniado gadareno. Ya el endemoniado sabía que Jesús venía de camino. Cuando Jesús llega, lo reconoce y le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién le había dicho a ese endemoniado que así se llamaba? ¿Cómo lo reconocían? ¿Cómo sabían? Porque en el mundo espiritual, si tú tienes relación con Dios, tu nombre es conocido en el cielo y en el inframundo. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén, por favor. Ya los demonios sabían, reconocían. ¿Cómo así, evangelista? ¿Se acuerda cuando aquel hombre trató de echar fuera unos demonios y les dijo: te reprendo en el nombre del Dios que predica Pablo? Y el demonio le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pablo era conocido en el mundo espiritual. Si hay algo por lo que usted tiene que preocuparse, es que su nombre sea conocido en los cielos, pero también que las tinieblas tiemblen cuando escuchen su nombre. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. La Biblia dice que el endemoniado le sale al encuentro y le dice: ¿qué haces aquí? Viniste a atormentarnos antes de tiempo. Ese capítulo 5 me aclara a mí que cuando el reino se preocupó por ir a la conquista, Satanás no estaba contento e inmediatamente levantó una tormenta para tratar de detenerlo. Pero te tengo buenas noticias. ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Que a pesar de que ellos iban en la embarcación, a pesar de que ellos iban rumbo a esa conquista, a pesar de que ellos iban rumbo a ese proyecto, ellos en medio de esa tormenta entendieron que no estaban solos, que Jesús estaba con ellos en la barca. Amada persona que estás acá, en los próximos días estamos a la víspera de la conquista de Esperanza Viva, pero eso no es un evento de esta casa, no es un evento de esta iglesia. Eso ya se diseñó en los cielos, y como el reino lo aprobó, Jesús promete ir con nosotros a esa conquista. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Voy a ir finalizando mi mensaje. El problema está en que muchas personas, en medio de los procesos, en medio de las dificultades que se puedan presentar en la vida, en el ministerio, hay muchas personas que tienen a Cristo dormido en sus vidas. Explícame eso, evangelista. Hay gente que descuidaron la relación con el Padre. Hay gente que descuidó su relación con Dios. Y como descuidaron esa relación, entonces Cristo está dormido en su vida. Ustedes saben que Él está ahí, pero no hablan con Él. Orar es hablar con Él. Y como no hablan con Él, Cristo está dormido en sus vidas. Hay gente que camina así en el Evangelio, con un Cristo dormido. Y muchas veces queremos conquistar grandes cosas, pero la única manera en que Él pueda reprender el viento, hacer que se enmudezca el viento, que se cesen las olas y que se calmen las tormentas en nuestras vidas, es cuando Él está despierto en nuestras vidas. ¿Alguien me está siguiendo? Dígame amén. Yo vine a decirle a alguien de parte del cielo: necesitas tener activa tu comunión con Dios. Necesitas tener despierta tu relación con Él. Porque cuando hay una buena relación con el Padre se va a encargar de hacer que todo obstáculo que se levante sea removido de tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Qué poderoso es entender que cuando el reino se determinó
a ir a la conquista e ir y pasar al otro lado, inmediatamente las tinieblas se quisieron levantar. Es por eso, amada pastora, que ese pago pequeño del impuesto lo quisieron multiplicar 10 veces más, porque Satanás no está contento de lo que la iglesia está haciendo, de lo que en lo que la iglesia está trabajando. Esa es una pequeña muestra de obstáculos que Satanás quiere levantar para que ese evento no se realice. Pero vine simplemente enviado desde Punto Fijo. Dios mío, se suponía que yo tenía que estar en los Estados Unidos, pero Dios me trajo, me cambió los planes, me trajo acá porque hay una asignación mayor para recordarle, decirle: ese evento será de bendición, porque Cristo va a estar presente con ustedes. ¿Sabe? Yo lloré en silencio. Me afectó muchísimo la cancelación de la visa. Tuve visa por 10 años y para renovarla me tocó ir a República Dominicana. Todos los gastos que implicaban el viaje, la gastadera de comida allá en otro país que no es el mío, y por si fuera poco, mi pasaporte se quedó atrapado en la embajada americana 4 meses y el viaje era por 3 semanas. Para yo renovar mi visa tuve que quedarme 4 meses en un país que no es el mío. Me costó sacrificio poder renovarla. Y cuando llego allá y me la cancelan, regresé súper triste, desconsolado. No entendía, tenía planes, tenía proyectos, tenía la agenda. Había gente que nos estaba esperando. Y en medio de esa incertidumbre, en medio de eso que me estaba quitando la paz, empiezo a entender que hay una asignación mayor. Pero entender que hay una asignación mayor me lleva a analizar, a meditar y a descubrir que si me hubiesen dejado entrar allá, hubiese estado allá y no hubiese estado aquí. Algo me dice que vine por ti en esta mañana. Algo me dice que los planes del reino eran más importantes acá en el Zulia. Algo me dice que yo no tenía que estar allá, sino que tenía que estar aquí. Que esta palabra no era para los de allá, que esta palabra era para ti. Algo me dice que vine por ti. Y creo profundamente en mi corazón que cuando el reino cambia los planes es porque hay una asignación mayor. Y quiero que apliques esta respuesta a ese proceso que has estado atravesando, a esa circunstancia que has estado atravesando, dificultades, cosas que no entiendes, que piensas que ya lo tenías todo bajo control y de repente todo se cambió y ahora no entiendes qué pasó. Has buscado escuchar a Dios, pero en medio del proceso no lo has escuchado. ¿Sabe qué fue lo que más me costó a mí de entender en medio de ese proceso mientras me cancelaban la visa? Que en medio de ese proceso, mientras buscaba escuchar al Espíritu Santo, no lo escuchaba. Hubo un silencio de no escuchar al Padre, el pensar que estás haciendo lo incorrecto, porque sientes literalmente como si Él te abandonó. Ahora entiendo a Jesús cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que el Padre lo había abandonado, y no es que el Padre no quería hablarle, es que el Padre se estaba manteniendo, observándolo de lejos, porque por encima de ese sacrificio de la cruz, o por encima de mi cancelación de la visa, había un plan, una asignación mayor. Ay, Dios mío, yo no sé para quién es esta palabra. Gente que se ha sentido que los planes le cambiaron, que las circunstancias le cambiaron,
cambió todo, el trabajo, Dios mío, el emprendimiento se vino abajo. No encontraste respuesta, escuchaste un silencio, no escuchaste a Dios en medio del proceso. Vine como profeta del Dios Altísimo a decirte: ese plan se cambió porque hay una asignación mayor. Muchas veces prediqué que los planes en el reino a veces no los entenderemos ni en la milla 0, ni en la milla 1, ni en la milla 10. A veces los planes de Dios los entenderemos en la milla número 100, y si es que los logramos comprender. Pero cuando usted entiende, cuando usted se le revela que muchas veces los planes de Dios no los vamos a entender, entonces se te va a revelar un principio aún mayor. Porque a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Ay, Dios mío, yo no sé para quién es esta palabra. Yo quiero decirle a alguien de parte del cielo: muchas veces como seres humanos vamos a buscar la respuesta, vamos a buscarle la quinta pata al gato, vamos a buscar la lógica, vamos a buscar la explicación, y muchas veces no la vas a conseguir, porque más que entenderlo necesitamos creerle, creer que Él va a estar con nosotros, que no estamos solos y que todas las cosas al justo le ayudan para bien. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Colóquese de pie. Colóquese de pie. Yo no sé si me pueden ayudar con las luces, se los voy a agradecer. Quiero que ahí con tus ojos cerrados, estas también, empecemos a decirle al Señor: día y noche, noche y día, el incienso subirá. ¿Habrá alguien que se lo pueda cantar?